Bueno, buenos días mis hermanos, me alegra poder verles en este día. Como decía pues mi hermano Luchito, es un privilegio para mí el poder servir aquí. Y bueno, que el Señor nos guíe, que me guíe a hacer lo que según conforme su palabra. Les pido el favor de que nos dirijamos a la palabra del Señor y vamos a ir a Mateo 5, por favor. En las anteriores predicaciones con nuestros hermanos Chucho y como decía también mi hermano Luchito, con Edwin y con nuestro hermano Alejandro, venimos estudiando las bienaventuranzas. Por eso quisiera que hiciéramos un recorderis leyendo desde Mateo 5 hasta el versículo 13, perdón, hasta el versículo 12. ¿Ya se encuentran todos allí? ¿Listo? Mateo 5. Como título tiene la palabra del Señor, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estudiando con domingos pasados veíamos cómo el Señor nos llama bienaventurados, porque creemos y nos identificamos por momentos con algunas de estas bienaventuranzas, ¿verdad? Cuando hemos llorado, cuando hemos estado tristes, cuando de pronto hemos pasado por dificultades, pero el Señor nos dice bienaventurados. Y en el día de hoy la palabra del Señor, ya en el versículo 13 del capítulo 5, nos llama a ser la sal de la tierra, como una aplicación en nuestras vidas. El versículo 13, les pido el favor que me acompañen allí, dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve en paz para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque permites que podamos escuchar de tu palabra, Señor. Ruego y te pido para que tú seas guiándonos, Señor, que me guíes, Señor, a poder escudriñar estas palabras y podamos entender qué querías decir para nosotros, Señor. ¿Qué es eso de la sal del mundo? ¿Por qué nos llamas así? ¿Qué quieres que hagamos en este día, Señor? Por eso ruego para que tú seas guiándonos, Señor, enseñándonos, exhortándonos, para que cuando salgamos de aquí, Señor, no salgamos igual, sino que por el contrario, seamos diferentes, Señor, que seamos esa sal y esa luz del mundo a cual tú nos llamas, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, a aprender de ti, que nuestra mente y corazón estén afinadas para poder entender tu voluntad, pero no solamente entenderla, sino también ponerla en práctica. En nombre del Señor Jesús hemos orado. Amén. Leamos nuevamente el versículo. En Mateo 5:13 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Para las personas que les gusta llevar apuntes y tener un poco más acerca de lo que nos trae el Señor, la enseñanza el día de hoy, quise tenerle como título Cristiano con sentido. Cristiano con sentido.
¿Y por qué con sentido? Porque nuestras vidas, cuando el Señor nos llamó a su presencia, cuando Él se nos reveló a nuestras vidas, nos puso un sentido diferente a los demás. Debemos vivir ya no como lo hacíamos antes, sino que con una diferencia. Por eso el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero, ¿qué es esto de los sentidos? ¿Alguien sabe acerca de los 5 sentidos? ¿Sabe cuáles son? ¿Qué sentidos se recuerdan ustedes? La vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído, ¿verdad? Tenemos estos 5 sentidos. ¿Y estos 5 sentidos qué hacen? Nos permiten percibir e interactuar con el mundo alrededor, ¿verdad? Nos hacen saber y poder sentir aquellas cosas que el Señor ha preparado. El gusto y el tacto son como tan, digamos que, inverosímiles en donde tú puedes comer algo y puedes disfrutar, pero quizás a otra persona le sabe diferente. A algunos les gusta una cosa, pero a otras no. Los sentidos son aquellos que nos permiten así interactuar con los demás. Para ustedes, ¿cuál creen que es el sentido más importante? ¿Acaso habrá alguno más importante que otro? Si ustedes les pusieran a elegir de los 5, ¿cuál creen que es el mejor? ¿O cuál creen que es el más relevante? La vista, ¿cierto? Puede ser uno. Para otros quizás sea el oído. Nosotros de pronto que como músicos o como queriendo ser músicos, la música es algo muy importante. Mi esposa lo podrá decir, casi que todo tiempo me gusta tener música, porque pues me alegra el día y me gusta estar también escuchando alabanzas así también como otra clase de música. Pero cuando quizás nos ponen a elegir en algún sentido, es como difícil, ¿no? Piensen por un momento cuál sería la vida sin uno o varios de estos sentidos. ¿Cuál creen ustedes que sería uno de los sentidos los cuales ustedes dirían difícil vivir sin ello? Hay personas las cuales nacieron sin vista, otras quizás sin oído, otras quizás con el tiempo, sin el olfato, sin el gusto. Vemos cómo nos ha afectado el tema del COVID en cuanto a las enfermedades. Esta enfermedad que pues no sabíamos y dejó muchas secuelas, entre ellas personas que perdieron por completo el olfato, por consiguiente también el gusto. Y qué feo es el poder tener que comer o tomar un alimento que quizás nos gustaba y no tuviese ese sabor. Mi esposa pasó por eso y decía que horrible, porque tú comes y te da lo mismo quizás comer una cucharada de arroz a quizás tomar un pedazo de carne que quizás para muchos de nosotros debe saber delicioso. Entonces, es difícil pensar la vida quizás sin los sentidos. Creo que aquí, gracias a Dios, todos tenemos todos nuestros sentidos bien. Pero como veían en el título de este mensaje, cristiano con sentido es precisamente eso, que nuestra vida tenga un sentido diferente a lo que quizás las demás personas lo ven. Vemos bueno, ¿me ayudas porfa con la siguiente? Ser la diferencia. Dice, no os conforméis a este siglo, Romanos 12:3. Quisiéramos que pensáramos primeramente rápidamente por algunos de estos sentidos y tenemos uno que es el tacto. Dicen que la piel es el órgano más grande del cuerpo, donde hay millones de terminaciones nerviosas. ¿Qué sensación produce, por ejemplo, el frío de la mañana? ¿Sí? O el sol cuando salimos y podemos disfrutar aquello. Y el Señor me cuestionaba, pues preparando este mensaje, y me ponía a pensar cómo podemos aplicar en nuestra vida, por medio de nuestros sentidos, por medio de nuestra vida, el poder sentir la presencia del Señor, el poder hacer conforme a su voluntad. Y en el tacto vemos cómo el Señor nos permite sentir aquellas cosas que nos van a nuestro alrededor. Pero así como permite para cosas gratas, también la podemos llegar a tener para cosas que no son. En Lucas 6, 17 al 19, en la Nueva Traducción Viviente, si me ayudas con la siguiente. Bueno, aquí hay una, entonces en esta se las voy a leer. Cuando descendieron del monte, los discípulos que se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes, había gente de toda Judea y Jerusalén, y de lugares tan al norte como a las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Versículo 19 dice, todos trataban de tocarlo, porque de él salía poder sanador y los sanó a todos. Cuando conocemos del Señor, nuestro primer amor es el buscar de conocerle de Él, ¿verdad? Y estas personas cuando lo conocieron a Él sabían que los podía sanar. Y el deseo de ellos era ¿qué? Poder tocarlo. ¿Por qué? Porque veían en la santidad de Él que ellos podían ser salvos, que podían ser sanos.
¿sí? Así como también esta mujer, la cual sufría de flujo de sangre, ella buscó la manera de que sabía y tenía la fe completamente en él, de que si lo podía tocar, podía ser salva. Y así fue, perdón, por poder ser sana. Y así fue, el Señor percibió eso, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le decían, pero ¿cómo puedes entre tanta gente, puedes decir que quién te ha tocado? Porque él sabía que la fe de esta mujer había hecho que al momento de tocarlo, había sido sana. Pero también tenemos que otra advertencia por parte del Señor, con este sentido, con este deseo de poder con nuestras manos hacer las cosas, en 2 Corintios 6:17 dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así como nosotros tenemos ese privilegio de poder tener nuestros 5 sentidos bien, quizás nuestros cuerpos bien, lo que podemos hacer con nuestras manos para bien, también puede ser para mal. Porque podemos estar tocando, viendo aquellas cosas que no el Señor le agrada. Y nuestra vida, al momento de conocer del Señor, tiene que ser diferente a las demás. Por eso, con el sentido del tacto, así como nuestras manos, que quizás son aquellas las cuales podemos percibir muchas cosas, puede ser para bien el queriendo recibir y percibir la presencia del Señor, levantar nuestras manos en señal de adoración y plena certeza de que estamos rendidos ante Él. También podemos llevar nuestras manos a hacer algo malo, hacer algo que el Señor nos llama a hacer. Por eso debemos ser cristianos con sentido, ese sentido de saber que nuestras manos no toquen aquello que no deben tocar, sino por el contrario, que nuestras manos sean de bendición y de ayuda para aquellos los cuales no conocen. Ahora, el oído. El oído de nosotros tiene la posibilidad de poder escuchar frecuencias o sonidos muy bajos como muy altos. Piensen muy bajos, quizás como de pronto mi voz, que pronto puede sonar muy baja, o quizás muy agudo como aquellos gritos o los sollozeos de un niño. ¿Sabían que las mujeres tienen un oído un poco más agudo precisamente para ello? Para que si una bebé, para cuando puedan ser madres, puedan escuchar ese sollozo y se puedan despertar. El Señor hace perfectas las cosas y entre eso nuestro oído tiene una capacidad enorme de poder diferenciar y escuchar diferentes frecuencias, las cuales nos permiten percibir mejor nuestro entorno. En la palabra del Señor en Juan 10:27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Algo que estudiamos con los chicos del grupo de alabanza era eso. ¿Ustedes en algún momento se han cuestionado si han podido escuchar la voz del Señor? En algún punto ustedes pueden decir, oigan, ¿el Señor me habló? Decía y nos cuestionábamos acerca de cómo el Señor habla. Quizás como en el Antiguo Testamento habían personas que pudieron escuchar la voz del Señor, ¿sí? Con Samuel pudo suceder cuando el Señor lo llamó a su presencia y él pudo escuchar su voz de manera audible. Quizás ahorita, en este día, quizás en nuestra época, nosotros no podemos quizás entender o poder escuchar específicamente su voz. ¿Cómo podrá ser? ¿Ustedes alguna vez se han imaginado eso? ¿Cómo será la voz del Señor? ¿Será tierna y cálida o será una voz grave que de pronto produzca temor? En la palabra del Señor, cuando en el pueblo de Israel se presentó la presencia del Señor en un monte, ellos al escuchar su voz era como estruendo, le dijeron a Moisés, Señor, le dijeron a Moisés, dile al Señor que ojalá llegue el mensaje por medio de ti, porque sabemos que cuando escuchemos la voz del Señor podemos morir. Entonces siempre me ha cuestionado el hecho de poder escuchar la voz del Señor, pero miren cómo dice Juan en el versículo 27 del capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Qué significa eso? Que si tú como oveja, como creyente, como seguidor del Señor, tienes que entender y poder comprender ese llamado del Señor, poder entender y escuchar su voz. ¿Por qué? Porque así como nosotros quizás no lo hemos escuchado de voz audible, pero ha llegado por medio de nuestros hermanos, por medio de la palabra del Señor, por medio de aquel de pronto, no sé, alguna circunstancia que nos ha pasado y decimos, esta es la voz del Señor. Pero así también, aquellas personas que quizás no conocen de Él, pueden estar en otras cosas y quizás lastimosamente nosotros también. En Efesios 5, versículo 3 al 4, en la Nueva Traducción Viviente dice, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre nosotros. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Lastimosamente, muchas de las personas que están a nuestro alrededor
espero que nosotros no, que se dicen llamar creyentes, hacen partícipe de esto, de chistes obscenos, de palabras que no van, de palabras necias, de chismes, y eso no debería ser con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. ¿Qué diferencia hay entre nosotros? Sí, cuando estamos alrededor de personas que no conocen del Señor, no nos diferencian. ¿No les ha pasado? Que en algún punto de pronto ustedes están de pronto con alguien y ven que cuando de alguna u otra manera ustedes se enteran, no, pero es que él es cristiano, pero no pareciera, porque parece totalmente ido en contra de la palabra del Señor. Quizás ha pasado con alguno de nuestros hermanos. Confío de que no sea así, o quizás de pronto nosotros. Por el contrario, ojalá que nuestras palabras sean gratas, que lo que salga de nuestra boca sea de aliento para aquellos que están a nuestro alrededor. Y no por el contrario, que parezcamos como de ellos, como si estuviésemos igual. Por eso el llamado del Señor a que no seamos en conversaciones ajenas a la palabra del Señor, sino por el contrario, que esté en nuestra boca siempre esa palabra de aliento. ¿Qué sentido podemos llegar a seguir más? El olfato. En 2 Corintios 5, 16 al 10, 15, 16 al 10, perdón, 2 Corintios 15 y 16 dice, nuestras vidas son la fragancia de Cristo, que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se levantan somos un perfume que da vida y que es la persona adecuada. ¿Y qué es la persona adecuada para semejante tarea? El tema de la fragancia del Señor yo creo que es algo importante. Si ustedes de pronto han leído la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, dice que cuando se entregaban estas ofrendas y estos sacrificios a Él, subían como olor fragante. ¿No han oído esa sensación de tener esa carne de pronto asándose? Que dan como que uno pasa de pronto por el alrededor o por aquel alimento que quizás te agrada, como que le dan ganas a uno como de poder comer. A pesar quizás de que uno no tenga hambre o quizás no esté pensando en ello, el solo aroma atrae, ¿sí? Y qué delicioso uno poder percibir ello, ¿ok? En la palabra del Señor también en Juan 12:3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Cantamos aquí, no sé si recuerdan la canción de Perfume a tus pies, ¿sí? Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. ¿Qué significa? ¿Realmente lo estamos haciendo conscientemente? ¿Realmente estamos buscando que el Señor nos perciba como ese olor fragante, como ese perfume agradable? ¿O por el contrario, nos da igual y pensamos de que no es importante? Aquellas cosas que el Señor nos ha dado es por alguna razón. Y nuestra vida, nuestros sentidos deben ir enfocados hacia ello, hacia el poder agradar y alabar del Señor. Pero ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto de los sentidos con el tiempo, la predicación acerca de ser la sal de la tierra? Pues precisamente vamos a ello, el gusto. Como decíamos o como sabemos en algunos casos, muchas de las personas que han sufrido de COVID han perdido el gusto y el olfato. Otras personas también ya tenían antes esta enfermedad, creo que se llama parosmia, ¿sí? La cual no permite que puedas identificar o ningún sabor o al menos detectar algunos, ¿sí? Pero el gusto para nosotros creo que una de las cosas de pronto más deliciosas que pueden haber es el poder comer y el poder disfrutar de aquellas cosas. Uno creo que podemos quizás morir y no vamos a poder saborear y comprender todas aquellas cosas que el Señor ha puesto, toda la cocina de pronto en cuanto a sabores, en cuanto a especias, frutas. Hay muchas cosas las cuales traen agrado a eso y entre esos está el sentido del gusto, el poder percibir y poder disfrutar de aquellas cosas que el Señor pone en nosotros. Volvamos a leer el versículo 13 de Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Una comida sin sal es lo mismo? ¿Alguna vez de pronto han probado algún alimento que a ustedes les guste? No sé, pensando de pronto en una carne, una pasta, un arroz. Que ustedes llegan y le meten el bocado y dice, no sabe a nada, ¿verdad? Puede que ustedes le pongan infinidad de cosas. Pero si no tiene sal, va a saber insípida. No va a tener ganas de pronto de saber algo. Entonces, para poder entender esta metáfora del Señor que nos llama a ser sal de la tierra, primero vamos a definir qué es la sal.
¿Y qué es la sal? Es un mineral conocido como cloruro de sodio y es vital para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Permite la regulación y equilibrio de los fluidos de nuestro organismo, impulsos nerviosos, correcto funcionamiento de músculos y cerebro. Algo importante de la sal es que contiene yodo, elemento que el cuerpo necesita para producir hormonas tiroideas que controlan el metabolismo y otras funciones. La sal es bastante importante. Quizás para nuestra época, ¿cuánto vale una libra de sal, un kilo de sal? 1600, ¿cierto? 3000. Pero a comparación de pronto como el azúcar, ¿tiene el valor similar o quizás es menor? Menor, ¿verdad? A veces la sal no la dice, pero es que la sal es barata y por kilos. Pero ¿qué diferencia hay si no hay sal? Como veníamos explicando ahorita. Nuestro valor y el valor que nos da el Señor no es el valor que el mundo le da. Porque podrás decir, la sal sí tiene un costo barato. Pero si el Señor nos dice que nosotros somos la sal del mundo, es porque nos está dando un valor. Y ese valor no es igual al valor que nos dan las personas o lo que nos da el mundo. El Señor nos dice que somos la sal de la tierra. Tanto ustedes como yo tenemos un valor y una importancia inmensa ante los ojos del Señor. La sociedad quizás nos cataloga de acuerdo a nuestro estrato social, ¿verdad? Nos dicen, sí, esta persona vale la pena porque, vean, es un estrato 4, estrato 5, entonces es una persona prestante, ¿verdad? Así lo piensan las personas de nuestro alrededor. Quizás por la preparación académica. No, es que es el doctor, ¿sí? No, es que es el abogado. No, es que este señor es médico, ¿sí? Y lo catalogan y lo muestran como si fuera por superior a lo que nos están, quizás a uno que de pronto quizás no lo es, ¿verdad? Quizás por su posición laboral. No, mire, es que ahí viene el gerente. Entonces como que, ¿sí? El supervisor. Entonces como que el solo hecho de escuchar eso nos hace pensar de que deberíamos comportarnos de una manera diferente porque es el supervisor, es el gerente, es el presidente, ¿sí? También lo dan por quizás el poder adquisitivo, ese poder del dinero, el que quizás es una persona que quizás nunca pasó por primaria o secundaria, pero tiene plata y creemos que eso le da un estatus. O bueno, las personas de nuestro alrededor creen que es así, porque quizás esperemos que nosotros no, ¿sí? Actualmente en la juventud dan a conocer que el estatus o la persona que realmente tiene valor es aquel que quizás tiene más seguidores en YouTube, que tiene más seguidores en Instagram, quizás es el número 1 en Twitch, ¿sí? Quizás por la persona le das un valor es porque su outfit, su manera de vestir tiene zapatillas de 500.000, su vestido es, ¿sí? Ahorita uno pensaría que Arturo Calle, ahorita ni siquiera eso ya es otro tema. Y lastimosamente nos dejamos guiar por eso, porque realmente creemos que el valor de las cosas es por aquellas cosas antes mencionadas, pero el Señor nos llama a que no miremos eso. El Señor sabemos que las intenciones del corazón Él las conoce, y Él no mira el exterior, sino mira nuestro interior. Pensemos en las palabras del rey Salomón que dice que fue un hombre rico, sabio, y quizás uno de los más ricos que quizás de pronto a comparación ahorita de las personas que hay actualmente, probablemente ni cerquita, ni Bill Gates, ni Elon Musk, que son quizás las personas con más dinero en el mundo, se pudo acercar a lo que era el rey Salomón. ¿Qué dice el rey Salomón en Eclesiastés 1:2? Todo es vanidad. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte y va girando continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven a correr de nuevo. Versículo 8, y quiero que con eso quedemos presentes. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. A veces estamos como en ese afán de esta vida de conseguir cosas, de hacer, de comer, de viajar. Pero realmente llega el día siguiente y es como sin nada. Porque ese deseo y esa saciedad nunca se acaba. Pregúntale a una persona, quizás al dueño de Aval, aquellos ricos que tienen muchísimo. Y ustedes pregúntenle, ¿usted ya tiene el dinero? O sea, yo creo que ni con 10 vidas, si es que se pudiese poder vivir 10 vidas, podrían acabar ese dinero.
quizás le preguntaremos a uno de ellos y que le van a decir, no, yo quiero tener más. ¿Por qué? Porque en el hombre está ese deseo de tener más y nunca se va a saciar. Pero miren qué es lo que dice el rey Salomón acerca de eso. Vanidad de vanidades. ¿Por qué? Porque así como podemos tener, y pues bueno, gloria a Dios, si podemos vestir de la manera que nos gusta. ¿Por qué no? O sea, no está mal. Pero que nuestra vida no se pasen queriendo impresionar a aquellas personas a las cuales quizás no les importa. Una conclusión que a veces sacábamos con mi esposa era, a veces uno está tan preocupado de ir a un evento importante que, uy, pero ¿cómo me va a ir vestido? Mi pantalón, mis zapatos, la chaqueta, los anillos, el bolso. Estamos tan preocupados en nosotros mismos, pensando qué van a pensar el otro, que el otro está igual. El otro está perfectamente en la misma condición de que, ay, ¿será que sí? ¿Será que se me ve el gordito? ¿Será que no sé qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo está pensando en su exterior. Pero estamos descuidando ¿qué? Nuestro interior. Y nuestro interior para el Señor es lo más importante. Por eso es que debemos cuidarnos de hacer la diferencia. De ahí el título nuevamente decir, debemos ser unos cristianos con sentido, ese sentido como común que a veces de pronto es el sentido más común dicen que no es tan común, porque a veces lo olvidamos. A veces estamos como en un piloto automático, en donde hacemos las cosas y nos dicen y como, sí, pero estamos haciéndolas a veces sin pensar. Un ejemplo que puedo dar de pronto con experiencia es cuando estaba aprendiendo a conducir y pues claro, daba un poco de estrés. Pues en mi familia nadie había tenido auto, pues no era muy afén de pronto al tema y cuando me tocaron las clases por temas de trabajo, me tocaron las clases prácticas en la noche. Entonces era aún más difícil, pues para mí se me hizo más complicado pues meterse que el tráfico, que los lados, que la moto, que la bicicleta, que todo el mundo en hora pico quiere irse a su casa corriendo a ver la novela. Y yo estaba súper estresado, estaba allí. Y me decía, primera, clase al fondo, acelere, ojo con no sé qué. Y quizás yo respondía, y quizás la persona que estaba al lado dándome las indicaciones dice, uy, lo está haciendo bien. Realmente no, porque yo solamente estaba siguiendo indicaciones, pero no estaba interiorizando. No estaba aprendiendo, no estaba disfrutando del momento para lo que yo lo estaba haciendo. ¿Y era qué? Poder ser un buen conductor. Así es nuestra vida a veces. Nos dejamos guiar como en piloto automático. Hacemos las cosas de, no sé, ir a trabajar, llegar, sentarnos en nuestro puesto, hacer lo que tenemos que hacer, mediodía, almorzar, ya casi se hace tarde, seguir trabajando, son las 5, corre al bus, el mismo zip, me empujaron, llegar a la casa, ver la novela, dormir. Y nuestra vida se vuelve en un continuo proceso en donde parecemos autómatas, parecemos robots. Y no vamos viendo la vida que pasa y cuando nos damos cuenta, se pasó. ¿Y qué sentido hubo en las cosas? ¿Cierto que nada? Porque ¿qué ganamos con ello? Preocuparnos, estresarnos o vivir en modo automático. Pero la palabra del Señor nos llama a que no debemos así. Debemos ser diferentes, debemos buscar de la presencia del Señor, debemos marcar la diferencia. Ahora sí, adentrándonos un poco con lo que nos llama el Señor a hacer, les pido el favor de que vamos a dividir este mensaje en 3 puntos. El primero es ser la diferencia. Nosotros como seguidores de Cristo debemos ser la diferencia. En la palabra de Dios, en 2 Corintios 5:17, si lo quieren ver aquí está proyectado, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nosotros debemos ser la diferencia. El Señor nos llama a ser diferentes. ¿Y por qué diferentes? Pues antes de conocer del Señor, ¿qué pasaba? Estábamos como el mundo, como todas las personas que conocemos, ¿verdad? Saliendo, comiendo, quizás de pronto en momentos especiales ir a tomar hasta perder la conciencia, quizás despilfarrando el dinero que nos daban o preocupándonos por todas las cosas que pasaban. Pero cuando conocemos del Señor, debemos tener una diferencia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa ser de nuevo? Cuando dice la palabra acá, no os conforméis, no es simiente corruptible, sino incorruptible. Nosotros estábamos ligados en el pecado. Desde Adán hasta nuestra generación, veníamos de una simiente corruptible. ¿Por qué? Porque el pecado ya venía en nosotros. Pero al momento en que conocemos del Señor, nos arrepentimos y Él lo consideramos como nuestro Rey y Salvador, Él cambia nuestra vida.
Y al ser una nueva criatura, ¿qué significa? Pues que ya lo nuevo no se puede parecer a lo viejo, ¿verdad? Pero si estamos actuando de la misma manera como nuestra vida anterior, quizás deberíamos cuestionarnos y ¿será que sí somos nuevas criaturas? O por el contrario, estamos como simulando serlas. Estamos como en un punto en donde creemos que por estar en una iglesia, el poder venir los domingos, el poder de pronto estar en el tiempo, los miércoles, el poder de pronto cantar una alabanza, eso va a ser la diferencia. Pero no, porque quizás nuestras vidas son como el autómata, que viene a la iglesia los domingos, está hasta el mediodía, habla hermano, tenemos nuestra Biblia o quizás nuestro celular en la aplicación, la cerramos y hasta dentro de 8. Pero no debe ser así. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué creen que el Señor dice que no debemos dejarnos guiar por los deseos de nuestros ojos y por la vanagloria de la vida? Porque precisamente creo que por todos hemos pasado por allí, en donde estamos y deseamos tener algo. Queremos el último celular, queremos tener esta casa, tenemos que querer este carro. Y cuando lo tenemos decimos, oiga, eso me va a llenar de felicidad, eso me va a completar, eso sí va a hacer que yo esté contento de aquí a mañana. Lo tienes y al día siguiente, quiero otra cosa. Y así se nos va la vida, deseando y queriendo que lo que ven nuestros ojos realmente es el deseo de nuestro corazón y eso nos va a hacer felices. Pero nos damos cuenta, y creo que cada uno de nosotros, sin querer, perdón, el tener muchas cosas, hace que lleguemos al mismo punto. Vacíos, sin sentido. Un vocalista de una banda muy famosa que se llama Linkin Park, es una banda de rock, decidió quitarse la vida, como a los 40 y pégale años. Y en una entrevista de radio le decían, ¿y tú qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y decían, no, me siento triste y vacío. Este chico, o este joven, este señor, pues no sé cómo será el tener la posibilidad, no sé, de pronto el yo estar aquí enfrente de ustedes, pues verlos a ustedes es raro, ¿no? Porque uno se siente como un poco de temor. No me imagino una persona en un estadio de 50,000, 100,000 personas, ovacionando tus canciones, ovacionando tu nombre, que todo el mundo que está allí te admira. Uno dice, oiga, pues eso debe ser una cosa loca, ¿no? Que de pronto te llegues a la calle y te pidan un autógrafo, una foto, ¿sí? Uno dice, oiga, esa vida debe ser súper, ¿no? O sea, que tengan el dinero suficiente para cambiar de un auto a otro, poder viajar de un país a otro y que todo el mundo en donde vas te reconozca. Y esta persona lo tenía todo, a esos ojos. Pero ¿qué pasó? Se sentía vacía, se sentía sola, se sentía sin un objetivo claro. Y eso es lo que habla la palabra del Señor. Nosotros vamos en una persecución de quizás de aquellas cosas materiales, de aquellas cosas de la fama, de que me reconozcan, de que me vean, de que digan, oiga, soy bonito, soy bonita, díganmelo. Pero cuando llegamos a eso, y de pronto la persona la que queremos que nos lo diga no lo dice, ¿y que llegamos a un punto? De vaciedad. ¿Por qué? Porque ese vacío y esa necesidad que nosotros queremos tener y que podemos suplir en esas cosas materiales, tan solo tiene un nombre y se llama Señor Jesús. El cristiano está llamado a marcar la diferencia. Un alimento sin sal es desagradable e insípido. El seguidor de Cristo va contracorriente. Una de las cosas de las cuales debemos preocuparnos y tener mucho cuidado es ver que nuestra vida va suave. ¿Cómo es suave? Que tú vas la vida y como que haces alguna cosa, dices alguna cosa y no tienes resistencia. No sé si les ha pasado que las personas que tenemos que coger Transmilenio, que de pronto en una hora pico así, tipo, ¿qué les digo yo? 7 de la mañana, 6 de la mañana, van a subir al transporte y ¿qué pasa? Todo el mundo quiere subirse. Y más si de pronto no estamos en un portal. Bueno, la ventaja de un portal es que quizás pasa el transporte desocupado. Pero ¿qué cuando no? ¿Qué cuando estamos en una estación central en donde así como tú quieres entrar, también quieren salir? ¿No se han sentido eso que no dejan entrar y que dejen salir primero? Se lo llevan a uno por allá. Y uno queriendo entrar. O uno queriendo salir y lo vuelven a entrar. ¿Sí? ¿Saben una cosa? Nuestra vida debería sentirse así. Que vamos contracorriente. Porque si nosotros vamos como van todos,
¿Qué pasaba eso? Yo me acuerdo cuando era un poquito, bueno, cuando era joven, en la universidad, cuando uno está de primíparo, ¿qué hace uno? Pues no sé los que han sentido, ustedes chicos me dirán, que está con el grupo y todos quieren como, ay, vamos para clase de introducción y todos van, grupito, todos van en grupito. Entonces como que, ¿cómo hacen los demás? ¿Qué van a identificar? Primíparos. ¿Por qué? Porque todos quieren estar ahí, claro, están temerosos ante abrir la universidad, los profesores, ya no tenemos que andar en un uniforme, podemos hacer de cierta forma lo que queramos, estamos estudiando supuestamente lo que queremos, pero estamos con el temor de qué va a ser y todos van en grupito. Si nosotros nos estamos sintiendo así, estamos mal. ¿Por qué? Porque no estamos decidiendo por nuestra propia voluntad. Y así es como vive el mundo. Ay, no, es que el concierto del último artista tenemos que estar allá. Hay un compañero en la empresa que le gusta todo el tema de esta música popular y todo el cuento. Y pues uno dice, bueno, esas personas generalmente, ahorita no distingue edad, ¿verdad? Antes uno pensaba que esa música era más para personas de mayor edad. Pero él es un hombre joven y le encanta todo ese cuento. Y él le encanta el tema de las ferias y fiestas y está organizando todo este tema de poder ir y asistir. Pero todo está encasillado a eso, a hacer conforme al mundo dice. Hay una fiesta de mi pueblo, vamos allá, vamos a hacer. Y no está mal, créanme que no está mal. Pero el punto ¿cuál es? Cuando ya no hay la diferencia, cuando tú tomas igual que la persona que tienes al lado. Tú puedes tomarte un trago, claro, para compartir, pero el objetivo no es llegar al abuso de llegar y te emborrachas. ¿Por qué? Porque así esa persona, como tú te emborrachas y está el borracho, dice, oye, ¿cuál de los dos es cristiano? Qué feo debería decir eso, ¿no? O sea, entre que uno dice groserías y el otro y, oye, yo escuché que algunos de estos dos son cristianos. Eso debería decir, oiga, algo estamos haciendo mal. Hablábamos también el día de ayer cuando estábamos con un tema devocional de que los salmones siempre van contracorriente. Es un pez el cual el agua va para acá y él va para allá. El objetivo de ellos es poder poner sus crías en un lugar donde no se las coman, pero pasan por diferentes dificultades. Al momento de pasar en el mar, puede llegar el águila y se los lleva. ¿Sí? Puede llegar en unos puntos ya cuando están subiendo las cascadas, ya hay osos los cuales llegan y los agarran. No sé si hemos visto ese video y es curioso ver cómo ellos saltan. Y uno dice, pero ¿cómo? Ahí está el oso. Yo creo que el salmón tiene conciencia acerca de ello, pero es algo de vida o muerte para ellos. Así quizás deberíamos ser nosotros. Ir en contra de eso, que a pesar que vemos, la dificultad, ese gigante al cual llamamos, no sé, necesidad económica, ese gigante de pronto al ver de que quizás siento yo que no soy capaz. Quizás otra persona diría, no, me voy por acá y sigo la corriente. Nuestra vida debería ser como aquel que va contracorriente. Por eso si te sientes muy cómodo en la situación en la que estás, en tu trabajo, en tu universidad, en tu casa, quizás con las personas que no conocen de ti, y todo está muy tranquilo, deberías preocuparte. Porque deberías sentirte como cuando vas a subir a Transmilenio y te empujan y tú tienes que ir para allá. ¿Por qué? Porque es que nuestros ojos no están puestos en las personas, sino en el Señor. Algo que les digo a los chicos y cuando hacemos el tema del tiempo de la alabanza es como mirando al invisible. Porque cuando hacemos las cosas no las hacemos para los hombres, sino para el Señor. Así las hacemos de manera aún mejor. Aunque sabemos que le trabajamos quizás a alguien, aunque ya sabemos que de pronto acá en el servicio del Señor lo trabajamos para los unos con los otros, nuestros ojos y nuestra mente debería estar ¿quién? En el Señor. ¿Por qué? Porque así cuando sabemos que no lo estamos haciendo para alguien más, lo hacemos de manera más honrosa, de una manera más adecuada para Él. En Colosenses 4 al 6, ¿sigues por favor la siguiente? ¿Sigues la otra? Sigue otra, por favor. Aquí, Colosenses 4, 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿No se han dado cuenta que cuando hay alguna situación, una circunstancia difícil, que de pronto uno está estresado y uno le habla a otro y dice, ¿qué? ¿Qué quiere? Y comienza a saltar y se le salta el bloque. ¿Y el Señor qué nos dice? Sea vuestra palabra siempre sazonada con gracia, sazonada con sal, para que sepáis que debéis responder a cada uno. En nuestra manera de hablar debemos reflejar al Señor. A pesar de las circunstancias que estemos pasando, debemos dar un buen testimonio con lo que decimos, con lo que hacemos. En el siguiente versículo dice, si tu enemigo tiene hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber.
Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y el Señor te recompensará. ¿Qué dice el mundo? Pues tratemos igual, ¿cierto? Si a mí me tratan mal, yo trato mal. Si a mí no sé, me odian, yo también odio. Pero miren qué dice el Señor. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Quizás pueda que no tengamos un enemigo propiamente, pero si de pronto esa persona que se nos cuesta de pronto en el trabajo, que de pronto por ser cristiano nos dice, ay, ahí viene la aleluya. Ay, es que usted es cristiano y usted no hace eso. Hay una persona en mi trabajo que si por alguna razón a mí se me olvidase que yo soy cristiano, él me lo recuerda. Porque estamos hablando de cualquier tema y dice, pero Swan, me dicen Swan por el apellido, pero Swan no, él no hace eso porque él es cristiano. Ay, pero Swan está escuchando salsa, pero eso no hacen los cristianos. Él me lo recuerda a cada momento y me parece hasta curioso. ¿Por qué? Porque el mundo, a pesar de que quizás no entiende, está en sus cosas, sabe que hay algo de diferente, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque dice, si él dice ser cristiano, no hace como yo. ¿Sí? Que yo sí hago cualquier cosa dependiendo de mis gustos y mis deseos. Pero si por el contrario, una persona que sabe que tú eres cristiana y ve que se comporta igual, dice, solo el título. Pero ¿qué dice el Señor? Nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer, nuestra manera de pensar tiene que ser diferente a los demás. El segundo punto, preserva al mundo de la corrupción. Ser la sal del mundo preserva al mundo de la corrupción. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor en 1 de Pedro 1:16. ¿Qué es preservar? Preservar es conservar, es mantener. Piensen de pronto en, no sé, la leche que no tiene ahorita como tantas cosas de preservantes y toda esa cosa. Dejan ustedes una leche, digamos ahorita al mediodía, en la cocina, que no es larga vida. ¿Qué va a pasar al rato? Se daña, ¿cierto? Se corta. Una vez me pasó y creo que por eso le perdí un gusto a la leche. Nosotros no teníamos hace unos años nevera y a mí me gustaba y pues si tenía sed, era la leche. Una vez, me dio por coger la bolsa de la leche, que estaba cerca de la estufa. Hago el movimiento de tomarme la leche y digo, no ha bajado. El pedazo de la leche. Horrible. Quedó un cumis que no quería cumis, yo quería leche fría. Así mismo somos nosotros. ¿Estamos llamados a qué? A preservar al mundo de la corrupción. La sal es un antiséptico, una sustancia que previene la corrupción. Debe funcionar como preservante de la degradación y la corrupción que existe en el mundo. La sal, no sé, ustedes me dirán, saben más que yo. El pescado salado, ¿por qué lo salan? Para que no se dañe, ¿verdad? Alguna razón, no sé exactamente por qué lo hacen en Semana Santa, pero ustedes cogen un pescado, lo ponen sal. ¿Cuánto tiempo puede durar un pez salado? O bueno, 6 meses. ¿Y qué hace que pueda durar tanto tiempo? La sal. La sal tiene esa habilidad, ¿cómo sería la palabra? Esa característica de poder mantener. Pero ¿qué pasa después de los 6 meses? ¿Un año? ¿Puede durar 2 años? Casi, ¿cierto? Pero ¿qué tal 5, 10, 20? No llega para tantos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque también tiene un límite. Así debemos ser nosotros. Aunque nosotros somos sal del mundo y podemos preservar al mundo de la corrupción, realmente el único que puede salvar, el que puede mantener, es el Señor. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Estamos llamados a vivir conforme al modelo que impartió el Señor Jesucristo. En 1 de Pedro, sigue la siguiente, por favor. 1 de Pedro 2, 21 al 23, me pueden ayudar allí. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló en él engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sí? Por eso es que nosotros debemos intentar hacer lo posible para no estar conforme a esa corrupción. Por aquí sigamos de pronto con el siguiente versículo, 2 de Pedro 1:4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo
causada por los deseos humanos. La sal no impide la corrupción, la evita. Así como la sal en el pescado evita que se descomponga totalmente y pueda perdurar, no evita que se dañe, no evita que se descomponga por completo, sino que por el contrario, estamos para conservar y preservar. Ese preservar es el que nosotros en nuestras vidas podamos decir, oiga, a pesar de que el Señor se encuentra allí, que no está junto con los malvados, hay algo en Él que preserva como esa luz, esa diferencia. ¿No les ha pasado que cuando de pronto ustedes hablan con alguno de ustedes, oiga, pero es que usted es diferente? A pesar de pronto de que se peina igual que de pronto los demás, a pesar de que quizás se viste igual, a pesar de que escucha de pronto la música que escucha los demás, pero es que hay algo usted diferente. ¿Qué tiene usted de diferente? Cuando era niño en el colegio, había un compañero el cual por alguna razón me dice, me gustaría ser como usted. ¿Por qué como yo? No, es que usted es muy tranquilo, es muy pasivo, y me lo resaltaba mucho. Y yo de niño pues decía, pero ¿acaso? No sé, o sea, no sé por qué admiraba eso de mí. Pero ya después al crecer y de pronto analizar ahorita con el mensaje que el Señor trae, decía, es que no me admiraba a mí, admiraba al Señor. Las personas alrededor de nosotros, a veces, no sé si les ha pasado, guardan de expresar sus perversidades o dejar de hacerlas cuando hay un creyente enfrente. No sé si al momento cuando de pronto están allí y dicen una grosería, dicen, ay, perdón. No sé si les ha pasado. En mi trabajo sucede. Como que dicen cualquier cosa o hacen algo y, ay, Swan, perdón. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacen eso? Y es que a pesar de su ignorancia en cuanto al conocimiento del Señor, entienden que hay una diferencia en nosotros y que saben que cuando se acercan de pronto a eso, se van a sentir aludidos porque saben en su interior que está mal. El decir una palabra que no tienen que decir está mal. El hacer un acto de pronto de tomar algo que no es de ellos está mal. Pero realmente cuando están de pronto cerca a alguno de nosotros, es cuando dicen, ay, perdón, y caen por un momento, pero al siguiente momento se les olvida. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo en ellos. Y solamente es como en el momento en su conciencia que de pronto los carcome y les dice, eso está mal. Pero nosotros es precisamente a que le llama el Señor como ser la sal del mundo. A ser aquellos que preservan al mundo de la corrupción. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, separados para Dios de un mundo corrupto. En la siguiente, por favor. La siguiente. Tercero, tenemos provocar sed de Cristo. La sal también produce en nosotros sed. ¿Sí les ha pasado? Que cuando comen algo salado o muy salado, da mucha sed. Comidas como una hamburguesa, un perro caliente. Sabemos de que esos embutidos son deliciosos, pero tienen bastantes sales las cuales, ¿qué hacen? Nos dan sed. A mí me pasa que cuando comemos de pronto algo en la noche, evito tratar de comerlo porque no soy de los que se acuesta y de pronto a las 3 de la mañana y dice, uy, tengo sed, me voy a levantar. No. Pero el único alimento o algo cuando como eso es precisamente una hamburguesa, un sándwich que de pronto tiene mucha sal. ¿Qué va a hacer? Tener que levantarme porque queda mi boca seca, totalmente seca. Y el cristiano está llamado a ser sal de la tierra para provocar sed. ¿Y cuál es esa sed? La sed de Cristo. Provocar sed de Cristo. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Nosotros, siendo cristianos con sentido, debemos provocar en las personas de nuestro alrededor que no conocen de Él, la sed de Cristo. Es una función importante del testimonio en este mundo. En Juan 14, 3 al 14 dice, la siguiente por favor. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor nos dio un ejemplo con la mujer samaritana, al pasar de lo carnal a lo espiritual con una necesidad de tomar agua.
Ella, cuando el Señor Jesucristo se acercó y le pidió, y ella quería sacar agua, y dijo, yo tengo un agua que ya no te va a dar más sed. Ella pensó y dice, oiga, Señor, pues ya no quiero, pues dame de esa agua. Yo tengo que venir de un punto a otro, recoger con mis cántaros, recoger el agua para ello. Dame eso para yo no tener que hacer ese trabajo. Ella pensaba que estaba hablando de esta agua física, la cual tenemos por acá, la que podemos tomar. Pero el Señor no ya hablaba de esa agua, sino hablaba precisamente de la necesidad del hombre por el Señor Jesucristo. En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahora quiero que nos quedemos con esta pregunta, y con esto voy terminando. ¿Nuestra vida es de ejemplo para que otros quieran conocer a Dios? ¿Ustedes creen que como nos estamos comportando ante nuestros familiares que no conocen, ante nuestro jefe del trabajo, ante nuestros compañeros de universidad, ven en ustedes esa necesidad de decir, como de pronto mi compañero me decía hace unos años atrás, oiga, es que yo quiero ser como usted, oiga, es que me gustaría de pronto tener esa alegría que usted tiene? Bueno, una cosa que también es otra que exaltan de pronto a veces, es que dicen, oiga, Suárez, es que usted siempre está contento. Y no siempre es así, porque de pronto en mi actitud está el hecho, pero porque sé en quién he confiado. Pero en nosotros se ve eso. Cada persona que quizás está a nuestro alrededor dice, oiga, sería chévere de pronto poder ser como usted, porque no sé qué es lo que tenga, pero hay algo en usted que es diferente. Yo me angustio por todo, usted no. Yo estoy preocupado por lo que va a pasar dentro de un mes, usted no. Sería chévere poder ser así, ¿no? Quizás en momentos nos han dicho, pero qué bueno sería que todos los días de pronto, en vez de ser lo que somos nosotros en nuestro interior, en nuestras concupiscencias, en lo que deseamos realmente a veces en nuestro corazón, pudiéramos hacer todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Ser esa luz en medio de esa oscuridad, ser esa sal, la cual dice, oiga, esto es diferente, esto sabe diferente porque tiene sal y no esto que sabe desabrido. Ese es el llamado. Pero entonces la pregunta que quiero que queden todos ustedes es, ¿nuestra vida realmente es de ejemplo para que otros quieran conocer a Dios? ¿Realmente estamos provocando esa necesidad de buscar del Señor? ¿O por el contrario dicen, no, si usted dice ser cristiano y mire cómo está, no, para eso me quedo así como estoy? Qué feo sería escuchar eso de alguien que de pronto querramos, porque a veces de pronto una persona externa dice, vaya y venga. Pero ¿qué tal de nuestro mamá, de nuestro papá, que quizás que no conozca de él? Que sepamos que va para el infierno. Y nosotros quizás no le hemos compartido, hemos hecho de todo para querer convencerlo. Y eso les digo, mis hermanos, no estamos llamados a convencer, porque el Espíritu Santo es el que convence. Pero sí que estamos llamados. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí de todas partes. ¿Qué debemos hacer? Hablar del Señor. Pero algo que nos llama el Señor a hacer también sal del mundo es ¿qué? Hacer testimonio. Muchas veces hablamos más con nuestra forma de ser que con lo que hablamos con nuestra boca. ¿Por qué? Porque las palabras son solo palabras. Yo le puedo decir a mi esposa que la amo, pero si al día siguiente no la respeto, no la ayudo, no hago actos amorosos con ella, pues las palabras quedan solamente en palabras. ¿El objetivo cuál es? Que nuestra vida sea un reflejo de ser diferentes. Y el llamado hoy, mis hermanos, es a eso. A que seamos la diferencia. Porque si tú no eres diferente, créeme que no vas a ganar nada estando aquí, creyendo que por estar en una congregación, que porque estás sirviendo de pronto al Señor de una u otra forma, eso te hace salvo, eso te hace sal del mundo. Lo que te hace sal del mundo es lo que leíamos anteriormente. El llamado es a tener un carácter y la posición del verdadero discípulo. La sal tiene que estar en contacto con lo que ha de preservar. Nosotros debemos estar en contacto, sí, con aquellos que no conocen del Señor. Pero ¿qué pasa? No nos podemos dejar contaminar de ellos. Por eso estamos a preservar, como a tratar de que estas personas pueda que ya estén en un mundo perdido, pero que ojalá con nuestra presencia dejen de estar aún más perdidos. De que si están perdidos en algún vicio, que por lo menos no sigan en ello, sino que se mantengan hasta que el Señor, si está en su voluntad, les dé el Espíritu Santo
los perdone, los lave y vuelvan al camino del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Preservar, evitar que sigan en ellos, provocar la necesidad de Cristo en sus vidas, en el conocer de un Rey y un Salvador, que así como nosotros en el pasado estábamos perdidos en todas esas concupiscencias, en toda esa pérdida de cosas, y llegó una persona y nos compartió, y pudimos decir, Señor, tengo necesidad de ti, tengo ganas de conocer de ti, a pesar de que quizás no tengo de pronto la voluntad completa, pero yo sé que en ti puedo encontrar la verdad. Así es que debemos estar, mis hermanos. Entonces, les pido que por favor mediten en ello. Ese es el plan de Dios para transmitir su evangelio a un mundo que yace en tinieblas y se ha convertido en una sociedad insípida. El mundo de allá está perdido, está totalmente hundido en cosas que no ven. Y ojalá, cuando tengamos la plena convicción de ello, podamos hacer como el Salmo 103. Y si les pido el favor que si tienen su Biblia, la busquen. Salmo 103, versículo 1 y 2. El Salmo 103 en el versículo 1 y 2 dice, que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Dice la Nueva Traducción Viviente. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y termina la cita bíblica, si mal no estoy diciendo, que todo lo que soy alabe al Señor. Que nuestra vida, todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que permite que de pronto podamos oler, lo que podamos disfrutar, todo aquello que el Señor permite que hagamos, pueda alabar al Señor. Y así como les ponían este título, y como con un juego de palabras, que seamos un cristiano con sentido, un sentido, que tengamos un propósito en nuestra vida, no solamente de andar de aquí para allá diciendo soy cristiano, pero me comporto como el mundo. Por eso, ruego al Señor de que nos guíe a cada día más podernos parecer a Él. Y no terminemos como el versículo habla en Mateo 5:13, diciendo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ojalá el Señor no nos permita. Yo creo que uno de mis mayores temores es que de pronto yo vaya a la presencia del Señor y diga, Señor, aquí estoy. Y tú digas, ¿y tú quién eres? No, pero si yo estuve cantando, estuve sirviendo, estuve alabando, yo ayudé a limpiar las sillas. Dice, no, apártate de mí, hacedor de mal. Ese es quizás uno de los temores que de pronto cuando uno conoce al Señor dice, oiga, Señor, no quiero eso. Y aquí el Señor no está diciendo que quien de pronto no hace esto va a ser dejar de ser creyente, pero está diciendo y cuestionando. Si ustedes siendo sal no lo hacen, pierden su esencia, ¿qué valor tienen? Nosotros tenemos un valor en Cristo y ese valor está en hacer su voluntad. Por favor, pensemos en esto esta semana. ¿Estoy haciendo la diferencia? ¿Realmente sí estoy viviendo conforme a la voluntad del Señor? ¿Sí estoy siendo diferente a mi hermano que no conoce para nada y que le estoy tratando de convencer de que vaya a la iglesia, pero sí estoy siendo como Él? Busquemos la voluntad del Señor. Mostremos, seamos esa luz. Quería llegar al segundo versículo, pero no pude. ¿Qué dice? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Que el Señor permita y que ustedes también se esfuercen por ser luz en medio de la oscuridad. Porque ya hemos estado en oscuridad. ¿Y quién le gusta estar en oscuras? Cuando se va la luz de la casa. Que uno piensa que tiene todo visible, ¿no? Pero vaya que le quite la luz. Se choca con la mesa, se choca con el zapato, se choca contra la puerta, ¿sí? Aún a veces cuando levantamos dormidos, por allá nos damos contra todo. Así viven las personas de afuera. Así viven nuestros familiares que no conocen del Señor. ¿Ustedes creen que
¿El Señor quiere eso? ¿Ustedes mismos quieren eso? Que su familia, sus amigos, sus conocidos, sus hijos, sus hermanos vivan en oscuridad. Seamos la sal del mundo. Hagamos conforme a la voluntad del Señor. Prediquemos la palabra del Señor. Por eso les pido el favor a mis hermanos. Vamos a cantar esta canción para que todo lo que el Señor ha permitido hoy de escuchar de su palabra, podamos ponerlo por obra, de que seamos esa luz del mundo, y esa sal que marque la diferencia en nuestro alrededor, que seamos la diferencia en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestro grupo de trabajo. Quisiera dejarlos con un versículo que va también para los jóvenes que dice, 1 Timoteo 4:12 al 13, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No creamos que porque quizás llevamos poco tiempo en la palabra del Señor, que pronto no conocemos mucho de Él, no valemos lo suficiente, sino que debemos ser ejemplo a los demás. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias, Padre, porque sabemos que debemos ser luz en medio de la oscuridad, debemos ser esa sal, Padre Santo. Ruego y te pido para que tú no dejes que este mensaje quede aquí, sino que podamos hacerlo, que tengamos consciente de que debemos ir en contracorriente, Padre. Por eso te pido que nos ayudes, Señor, que no nos dejes y no nos abandones. Tú prometiste que íbamos a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Confío en eso, Señor, y te pido para que podamos dar de lo que tú nos has dado, Señor, que seamos guiados por medio de tu Espíritu Santo y poder dar esa sed que provoca el deseo de poder buscar de ti y poder querer conocer de ti, mi Señor. Te agradezco en este tiempo y este espacio y pido para que tú seas guardándonos, Señor, de la maldad, pero también que seamos luz y guía a aquellos a los cuales tú también has llamado y se encuentran perdidos, Señor. He orado en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que el Señor nos bendiga.